Bueno, a continuación, cualquier duda, cuestión, aportación. De todas formas, aquí ya están apareciendo preguntas en la app. La primera dirigida a Antonio, doctor Pérez, Antonio Pérez. ¿Cuál fue el método para medir las hipoglucemias nocturnas durante la hospitalización? Evidentemente la medición de la glicemia capilar, es decir, que realmente esto era sencillamente, pues, si la enfermera que a cargo del paciente decidía que era un paciente de riesgo y determinaba que esto pues tampoco está cuantificado y no les podría decir qué porcentaje es, y lo otro es que obviamente si es un paciente que ya tiene unas glicemias bajas o si tenía síntomas. Por lo tanto, esto sí que nos puede condicionar el que realmente a lo mejor el número de hipoglucemias nocturnas justificación que sea inferior. Pero esto sería equivalente a cualquier otro estudio que se ha realizado en estas mismas condiciones, que es en práctica clínica y que no está previsto una monitorización continua como podríamos hacer si quisiéramos ser mucho más finos. Sí, en este sentido yo creo que había un control previo al descanso nocturno, ¿no? Que daba una aproximación de las cifras y en base a eso, evidentemente, síntomas de alguna manera el detectarlo a través de una sintomatología o de las glucemias basales, ¿no? Pero se hacían controles previo al descanso nocturno, pero esto yo creo que es la regla habitual, ¿no? Es decir, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Al doctor Carrasco, a Javier preguntan, conducta ante la diabetes esteroidea. Bueno, ¿sí? No funciona. El otro, ese. Ahora sí. Bueno, como os he comentado, esto era un motivo de exclusión del estudio COBALT, tampoco se sale fuera de todo esto. Pero bueno, puedo comentar algún aspecto. La diabetes esteroidea da para otra charla, porque no hay una evidencia clara de cómo esto. Simplemente comentar que es una situación donde hay que controlar más con insulina rápida que con insulina basal. Pero bueno, yo creo que si alguien luego está interesado podemos hablar, pues se sale un poco del tema este. Efectivamente estaban excluidos. Hay una pregunta, y yo creo que con esta ya vamos a finalizar porque vamos muy justos de tiempo. Dado que son pacientes con mal control, con un sobrepeso, obesidad y enfermedad cardiovascular, con buena función renal, ¿no sería más lógico intentar una intensificación con inhibidores SGLT2 o análogos del receptor GLP-1 en lugar de insulina? A ver, yo creo que esta es una discusión bizantina, es decir, hay pacientes para todo. Entonces, evidentemente, si es un paciente que requiere insulina, no es un paciente que funcionará con inhibidores SGLT2 ni con agonistas receptores de GLP-1. Es decir, parece que pues, cuando sale algo nuevo eso va a ser la panacea. Es decir, si tenemos un paciente que lleva 20 años de evolución, pues ese requerirá sustitución de la secreción de insulina y por más que le demos otras cosas no funcionará. Yo creo que esto, lo importante es identificar a aquel paciente en el que realmente pues, el fármaco sea el adecuado. Pero si la insulina es el tratamiento adecuado, pues lo vamos a necesitar y cada vez necesitaremos más hacer insulina bolo basal en diabetes tipo 2 porque cada vez tenemos más pacientes que llevan 30 años de evolución y obviamente pues si no hay donde secretar no funcionará. Y les quiero recordar que los ensayos con agonistas de receptores de GLP-1 en muchos se exige un nivel de péptido C para entrar al ensayo, con lo cual nos está diciendo que bueno, pues ahí estamos sesgando la población que estudiamos. Totalmente de acuerdo, pero al margen de eso tenemos pacientes con un grado de mal control que puede llegar a 10, ¿no? Es decir, que estamos con unos niveles de glicada de partida a veces en ocasiones muy elevados. Bueno, yo creo que vamos a concluir y yo creo que hay que resaltar una serie de puntos. El primero de ellos es que hay que aprovechar la hospitalización de estos pacientes para planificar y ajustar el tratamiento al alta, que este protocolo de insulina glargina con insulina prandial en 3 dosis previo a las principales comidas durante la hospitalización y
también al alta intensificando con el 80% de toda la dosis total de insulina. Yo creo que tiene buenos resultados, son evidentes los buenos resultados en eficacia y en seguridad, y da igual el grupo de pacientes mayores de 75, menores, insulina knife o no knife, que en este caso es 50-50. Que hay un perfecto encaje con los tratamientos que lógicamente van en aumento y, como es lógico, con ese GLT2 y análogos y una reducción drástica de los antidiabéticos orales, de las tipo sulfonilureas, y que desde luego hay algo que hemos subestimado, que siempre en los estudios no se considera, que son las encuestas de satisfacción. En este caso los resultados son excelentes. Yo creo que en los diabéticos, si las encuestas de satisfacción no son buenas, eso no va a asegurar una buena eficacia y un buen control y, por supuesto, seguridad. Y en este sentido hay que recordar que el 50% de los pacientes comenzaban a ser insulinizados, lo cual le da mucho más valor a esta encuesta y a los resultados de la misma que se ha desarrollado en el estudio Cobalta. Muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer.